páncreas, ¿verdad? Páncreas es un órgano retroperitoneal. La patología más frecuente de páncreas que vamos a buscar es pancreatitis. La clínica de la pancreatitis, dolor en banda en el epigastrio. ¿Qué otra cosa vamos a buscar en páncreas? Tumoraciones, ¿verdad? Pseudoquiste pancreático, una complicación después de una pancreatitis. Biológicamente, el páncreas se origina como un brote del tejido de la vía digestiva. Ese brote es posterior. Él rota, da dos brotes o dos yemas, da una yema dorsal y una yema ventral, las cuales van a rotar hacia el lado izquierdo, fusionándose. La yema anterior va a formar la cabeza y el proceso uncinado, y la yema posterior va a formar el cuerpo y la cola. Anatómicamente, tenemos que saber que el páncreas está ubicado en esa zona del epigastrio retroperitoneal, tiene por detrás estructuras huecas que ocasionalmente nos dificulta la realización del ultrasonido. Recuerden que el aire es el enemigo del ultrasonido, pero vemos como está ubicado en la zona prácticamente en el centro del cuerpo. Por delante tiene una estructura hueca que le ocupa la cola y parte del cuerpo, que es el estómago, o sea, el cuerpo, la curvatura mayor están sobre el páncreas. Luego, la segunda porción del duodeno la abraza como una C. Entonces, el duodeno en su primera, segunda y tercera porción van a abrazar como una C al páncreas por el lado derecho del páncreas. Por detrás tiene una estructura muy importante que son vasos sanguíneos. Ven acá a la aorta, pasa por detrás del cuerpo. Hay una rama que sale por el borde inferior que se llama mesentérica inferior, y una rama que sale por el borde superior, que es el tronco mesentérico, que da dos ramas, hacia la derecha la hepática común, arteria, y a la izquierda la arteria esplénica. Por el lado detrás de la cabeza pasa la vena cava inferior, y tenemos otra estructura que es la vena mesentérica inferior, que drena también hacia la cava, que esa unión entre la mesentérica inferior y la vena esplénica que viene por acá, van a formar otro vaso muy importante, que este que está acá, que es la vena porta. Entonces, por delante vamos a tener esto acá, que nosotros podemos ver en ese corte subcostal, que es la tríada portal. ¿Se acuerdan? El aporte hepati o el ligamento hepatoduodenal, donde que esto viene dentro del ligamento, donde hay tres elementos, ¿verdad? Uno posterior, que es la cara de Mickey, de la vena cava, una oreja del lado derecho, que es el conducto colédoco, y una oreja del lado izquierdo, que es la arteria hepática común. Eso lo vamos a ver en el eco. Entonces, fíjense como el conducto colédoco pasa y tiene una porción intrahepática, ¿lo ven? Que pasa por detrás del virsum y va a drenar en unión con el mismo en la ampolla de Vater o en la papila mayor. Ocasionalmente, el conducto pancreático, el virsum que está en el centro del páncreas, podría drenar en una papila menor en forma aislada, o sea, el colédoco en la mayor y el virsum en la menor. Pueden hacerlo de forma separada o frecuente que lo hagan unido. Y tiene problemas eso mecánico, porque a veces la obstrucción, lo que pasa en el vecino de al lado afecta al otro. Estas son las dimensiones del páncreas. El páncreas, ustedes lo ven acá. Nosotros de arriba hacia abajo en el corte que hacemos en el epigastrio, vamos a ver piel, debajo vamos a ver los músculos rectos del abdomen, inmediatamente por debajo de los músculos rectos está el peritoneo, que es esta línea refringente que vemos acá, y vemos una estructura hipoecoica, que es el lóbulo hepático izquierdo, que a su vez está aquí. Fíjense que aquí hay un ligamento falciforme, que es una línea ecogénica, que divide el hígado en dos segmentos, el lóbulo izquierdo, el segmento lateral y medial. Inmediatamente debajo del hígado vemos una estructura que tiene una forma, digamos, una forma como de casi C, de medida C, que es la cabeza, cuello y cuerpo y cola del páncreas, ¿verdad? Es una medida C, que descansa el páncreas sobre una estructura venosa, cuando la vemos en el eco, que es la vena porta. Hacia su lado derecho vena porta, y esa misma forma de coma, el lado izquierdo viene siendo la vena esplénica. Debajo del páncreas vamos a ver una estructura. Esta estructura es el amigo de nosotros, este es el que nos ayuda a orientarnos en el eco. Es una estructura que es redondita, ¿verdad? Rodeada por un halo ecogénico grueso que parece, yo le digo eso como la ñemita frita, o sea, como el huevo frito. Y eso muchas veces, como ahí hay mucho gas, no siempre van a ver esa imagen tan bonita como se ve aquí, sino que ustedes tienen mucho gas ahí, tienen que comprimir,
y tienen que mandar al paciente a respirar, y eso va a descender las asas intestinales y va poco a poco van a aclarar el panorama y van a ver el páncreas. Pero lo primero que uno ve, que resalta, cuando uno hace el eco, la amiguita de uno es esta que está aquí. Se llama arteria mesentérica superior, esa es la amiguita. Cuando usted ve la ñemita o el huevito frito, ya saben que encima de él, usted sabe las relaciones que tiene que tenerlas muy claras. Las relaciones son, encima de la arteria mesentérica está la aorta y la esplénica, ¿la ve acá? Y encima de la aorta y la esplénica está el páncreas, el parénquima, todo el páncreas, de la cabeza, cuerpo y cola. Detrás de la mesentérica hay un vaso que la origina, que es la arteria aorta, que no se ve muy clara, que la tienen, perdón, y otra estructura que es fusiforme, que es la vena cava inferior, ¿la ven? Entonces tienen aorta, vena cava inferior, y por detrás de la aorta, esta estructura que es redondeada, ecogénica, que da un túnel sónico posterior, ¿lo ven acá? Esa estructura es el cuerpo vertebral, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener presente eso. Si ustedes ponen un poquito de cuidado, por aquí pueden ver el riñón izquierdo. A veces se ve en personas delgadas y al lado acá ven el riñón derecho y tiene una imagen realmente. Estas son las medidas máximas de cada uno, las mínimas, promedio. Lo importante en el órgano del páncreas es que ustedes lo vean al igual que el hígado, que lo vean uniforme, que no vean una zona focal anecoica redonda o hipoecoica. Lo importante es allí. Puede ser un poquito más grande de 3. Hay gente que le mide 3.8 porque es grande, pero ustedes ven que la cabeza es armónica en relación con las otras partes del páncreas. ¿Ven? El páncreas tiene varios grados de ecogenicidad, ¿verdad? De acuerdo a las características. El grado 1, pero nosotros no le damos importancia al páncreas, como lo verán en el hígado con Pacheco, que hablamos de esteatosis hepática. No está aceptado ni es usual clasificar el páncreas esteatóxico, no existe eso. Entonces ustedes lo describen, el páncreas puede ser normalmente hipoecoico, puede ser normalmente isoecoico y puede ser un páncreas normal hiperecoico. Eso varía en cada persona, por lo menos acá es isoecoico, ¿lo ven? Pero fíjense que en el anterior que vimos, cuando le hice la descripción, que vimos las partes, que vimos la mesentérica, era hipoecoico. Este es un páncreas hiperecoico. Ven aquí el ligamento falciforme, el lóbulo hepático izquierdo. Entonces aquí tiene la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola, y hay una partecita de páncreas aquí que se llama proceso unciforme. Recuerden la amiguita, la arteria mesentérica superior, la unión esplenoportal, la vena cava inferior y la aorta. Tienen que tener eso claro. Vamos a hablar ahora de alteraciones del parénquima pancreático. Una de las cosas que puede faltar también parcialmente es el páncreas, entonces vamos a tener agenesia del páncreas, pero podemos tener también quistes congénitos. Hay una enfermedad que se llama fibrosis quística, que se corresponde con alteración de las secreciones. Si ustedes ven una persona con fibrosis quística, el sudor es muy salado, entonces ellos van a tener una alta concentración de sodio en las secreciones de las glándulas, y esa persona obviamente va a tener unas secreciones espesas. Las secreciones espesas pueden obstruir los conductos de la glándula, y recuerden que el páncreas no es más que una serie de glándulas con un conducto que drenan en el birsum. Una glándula exocrina que produce sustancia o produce su jugo pancreático y lo drena a través de un conducto que todos confluyen en un río grande que es el birsum. Si se tapan esos conductos empiezan a formarse pequeños quistes en la luz de la glándula que produce el líquido. Entonces, por eso explica que en la fibroquística vamos a tener páncreas en varios órganos, vamos a tener quistes en el páncreas, vamos a tener quistes en el hígado, vamos a tener quistes en el riñón, podemos tener quistes en la tiroides, quistes en los testículos, bueno, donde haya puedes ver quistes. Ahora, la agenesia del páncreas puede existir, es muy rara. Y la fibrosis quística, como le decía, es un páncreas que va a tener muchos quistes. Yo le voy a colocar en el examen una imagen de un quiste multiquístico, un páncreas multiquístico. Así que por ahí sepan que le dije una pregunta del examen, por ahí ya va bien la cosa. Otra anomalía congénita del páncreas es que no se fusionan las dos ñemas, la ñema dorsal y la ventral, y entonces queda el páncreas como dividido en dos. Se llama páncreas divisum. Y va a haber dos conductos pancreáticos, el accesorio y el principal, separado, drena uno en la papila mayor y otro en la menor. Aquí hay varias formas de páncreas divisum y diferentes formas de cómo drena, eso no lo vamos a ver por eco, lo pueden estudiar para cuando hagan su biliodigestiva, los cirujanos, la forma de que hay que tener cuidado allí.
Mientras que el páncreas anular, ahí la ñema anterior y la posterior no se fusionaron tampoco, sino que se fusionaron por los dos lados. O sea, no se fueron hacia el lado izquierdo como deberían irse, y que el páncreas fuera marginado por la sede duodenal, sino que las dos ñemas lo que hacen es que abrazaron el duodeno y pueden hacerle una constricción al duodeno, y es una causa de estenosis de doble burbuja que vemos nosotros en los niños recién nacidos, o de problemas de vómitos o de obstrucciones intestinales por la páncreas anular. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo normal es que esto vaya hacia adelante, las dos se fusionen aquí y formen el páncreas normalmente, pero normalmente lo que se forma es una C y puede abrazar esa papila menor, puede abrazar y producir una constricción de la segunda porción del duodeno. Otra anomalía que podemos ver son focos ecogénicos que se asocian con un síndrome que se llama von Lippen-Lindau, que se asocia a hemangioma y son hemangiomatosis múltiple. ¿De acuerdo? Por lo menos acá, vemos acá, son focos de pequeñas lesiones. Vamos a hablar entonces de la pancreatitis aguda, que es la patología benigna más frecuente, y está asociada al alcohol, está asociada a la litiasis vesicular, está asociada a los problemas de hipercalcemia, está asociada a enfermedades infecciosas, a cáncer. Podemos tener una colecistitis porque un tumor de la cabeza nos obstruyó el drenaje del virsum y entonces tenemos el páncreas, su jugo se disuelve a sí mismo, pues lo digiere. Recuerden que el jugo pancreático es cáustico. Y esto tienen que saberlo ustedes por medicina, los criterios de Ransom, ¿verdad? ¿Cuál paciente se le puede complicar, cuál no? Y entonces eso le asigna una puntuación de acuerdo a los niveles de algunas enzimas pancreáticas, de la glicemia, la presencia de líquido libre, del calcio. Vamos a tener los criterios de Ransom y de acuerdo a los criterios de Ransom nosotros tenemos una puntuación donde más de 6 en esos criterios, eso no lo van a ver por eco, pero es bueno que lo conozcan, tienen 91% de mortalidad. ¿Qué vamos a tener la pancreatitis aguda? ¿Qué creen ustedes ecográficamente? Ecográficamente, cuando viene el paciente, viene con la clínica, viene la amilasas altas, ¿verdad? Y el paciente tiene una clínica de pancreatitis. Usted le hace el eco, le coloca el traductor y no va a ver nada por lo general, porque las asas están tan dilatadas, hay tanto proceso por la hipermotilidad que usted no ve nada, entonces tiene que mandar a hacer una tomografía al paciente. La pancreatitis aguda muchas veces no la vamos a ver por el exceso de gas que hay. Pero si usted logra ver, va a ver o un páncreas normal, a veces el páncreas normal, pues el problema es bioquímico. Y el signo más frecuente que ven en ecografía es un aumento de volumen, una tumefacción de todo el hígado, se ve edematizado. Entonces, esa forma de lengüita que tenía de SMIC tiende a ser como el borde anterior y posterior se hacen totalmente convexo y tiende a tener la forma como de un balón de rugby. Aumenta, puede tener hipoecoico, puede ser hiperecoico, puede ser heterogéneo, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes lo ven acá, ¿ven? Ven como en este páncreas, ¿verdad? Lo ven como aumentado de grosor y aquí fíjense cómo se ve la cola, ¿verdad? Que parece un balón de rugby. Entonces ustedes miden aquí, le mide 6 centímetros, aumento de volumen. Aumento de volumen y el virsum a veces no lo ven. Ustedes saben que en páncreas, ustedes cuando hacen el eco, van a ver dos líneas ecogénicas a manera de riel de un ferrocarril, que es el virsum. Y se puede ver, y lo vamos a ver en la práctica, que mide 3 milímetros. ¿Y dónde van a buscar el virsum? ¿Lo van a buscar al lado del colédoco? No, lo van a buscar en el centro de esta imagen que está acá. Como dos líneas ecogénicas con un centro anecoico. Fíjense que aquí hay una pancreatitis, y también en la pancreatitis, además de aumento de volumen, pueden ver líquido rodeando el páncreas. Se llama líquido peripancreático, no es más que el jugo pancreático que puede salir, como lo ven acá. ¿Verdad? ¿Ven? Líquido peripancreático. ¿Saben que una complicación que está pendiente, que no aparece aquí en la presentación? Ven como el aumento de volumen, líquido peripancreático, eso es con un paciente con una clínica, y un parénquima que es hiperecogénico o heterogéneo, a veces tiene un aspecto marmóreo, con una zona hipoecoica y otras hiperecoicas, eso es signo de pancreatitis. Si ustedes tienen una paciente con una pancreatitis y ven un derrame pleural, tengan que tener cuidado, es un signo también de mal pronóstico, sobre todo si el derrame pleural es izquierdo, ¿vieron? La complicación de la pancreatitis, bueno, que no se mejore, que tenga una hemorragia y se muera, pancreatitis aguda hemorrágica,
La otra son los pseudoquistes, lo que vamos a ver por eco. O sea, si usted tiene un paciente con una pancreatitis que no se mejoran las enzimas, tiene que estar pendiente de no esté formando un pseudoquiste, porque el pseudoquiste es una acumulación de líquido que llega a formar esa imagen anecoica con reforzamiento posterior y túnel sónico lateral, que puede seguir comprimiendo, y entonces va a seguir alterando la dinámica del órgano y puede llevar a una pancreatitis recidivante. Entonces la complicación de esas formaciones de pseudoquiste, obstrucción del conducto biliar, que a veces por el edema se comprime el coledo, entonces el paciente se va a poner amarillo, acceso, que se forma acceso, necrosis pancreática, y a veces puede haber trombosis venosa y esplénica. Como a veces ese líquido es erosivo, le agarra, le toma la mesentérica superior y le produce una debilidad en la pared, y como a manera de una tripa de un caucho empieza a inflarse allí y se forma un aneurisma. Entonces podemos tener pseudoaneurisma, aneurisma, como lo veremos más adelante. Diagnóstico diferencial de la pancreatitis aguda, carcinoma pancreático localizado. Lo que pasa es que en el carcinoma no hay esa clínica inflamatoria, sin embargo, un cáncer puede comprimir el Wilson y producir una pancreatitis, se puede confundir. Linfoma pancreático, que también da alteraciones de la ecogenicidad en una forma difusa. Carcinoma pancreático difuso. ¿De acuerdo? Algunas se van a asociar a adenopatía. Y la otra, la evaluación clínica y la biopsia va a dar la definitiva. Es muy raro que se confunda eso, porque son dos cuadros que llevan una dirección diferente. Pancreatitis crónica, ya vimos la aguda, entonces, ¿cómo sería la crónica? ¿Qué pasa en la crónica? ¿Qué le pasa al páncreas de tanta inflamación? Porque hay una pancreatitis que el paciente le da y le vuelve y le repite. ¿Cómo sería el páncreas en una pancreatitis crónica? ¿Sería aumentado de tamaño o disminuido? Se atrofia, le pasa como al riñón, ¿verdad? Como en la infección renal crónica. En la infección renal crónica, el riñón tiende a ser pequeño. Entonces, cuando uno mide un riñón y mide menos de 9, tiene que estar pendiente porque puede haber una glomerulonefritis crónica. Esta lesión se produce por la inflamación repetitiva, ¿verdad? Pero el diagnóstico es ecográfico, que es lo que nos interesa. ¿Cuáles son los criterios ecográficos? Por lo general, los estadios finales disminuidos de tamaño, los contornos son irregulares, la ecogenicidad del parénquima está aumentada porque hay fibrosis y vas a tener problemas ahí en dilatación del Wirsum, y no se dilata porque hay obstrucción. Es como el cerebro, cuando se produce en el viejo. Usted ve un cerebro que el parénquima como que se seca. Y entonces el ventrículo lateral se ve muy grande. Entonces es lo que nosotros llamamos hidrocefalia espacuo. Espacuo es que el problema no es que hay una dinámica, se está produciendo más líquido, sino como el cerebro, el parénquima se reduce de tamaño, el ventrículo ocupa ese espacio, por eso se llama espacuo. Igualmente pasa en la pancreatitis crónica, disminuye el espesor del parénquima pancreático, entonces el Wirsum se ve como dilatado. Y se va a llenar a veces hay cálculos que aparecen, o calcificaciones pancreáticas dentro del parénquima. Y es el signo ecográfico clásico. ¿Cuáles son los signos cardinales de una pancreatitis crónica a la ecografía? Disminución del espesor del parénquima, disminución del tamaño del páncreas, dilatación del Wirsum y calcificación. En un contexto de un paciente que tiene infecciones a repetición. Vamos a ver la imagen. Una imagen habla más que 1000 palabras, como dice. Dilatación del Wirsum. ¿Está dilatado? Sí, está aumentado, pero miren lo que le mide la conchita de parénquima, ¿eh? Igualmente a veces pueden formarse quistes de verdadero. Este es el Wirsum que está dilatado aquí, en una paciente con una pancreatitis crónica, donde hay disminución del espesor del parénquima y aumento de la ecogenicidad. ¿De acuerdo? Aquí en un corte transversal, fíjense, el Wirsum dilatado por la misma atrofia que tiene y calcificaciones que pueden ocurrir. Fíjense, todo esto, esta es la cabecita, este es el cuerpito de lo que quedó en la colita, pero hay calcificaciones dispersas en el contexto de una pancreatitis crónica. ¿De acuerdo? Ajá. Esta es la vena porta y aquí está la esplénica. Fíjense que aquí se ve la amiguita de uno, ¿la ven? ¿Ven la amiguita? ¿Cómo se llama esta arteria? Y aquí está la aorta, y aquí está la cava. ¿Cómo se llama esta amiguita que está aquí? Ella nos ayuda. Siempre encima de ella está la unión esplenoportal y encima de la unión esplenoportal está el páncreas. Fíjense que esta pancreatitis crónica prácticamente lo que queda es cola, ¿verdad? Y aquí la dilatación saccular del Wirsum en una pancreatitis crónica. Lo van a ver, fíjense cómo resalta de bonito
¿No le parece que es muy orientativa? En la mesentérica superior a la misma norte. Después de una pancreatitis aguda puede quedar los pseudoquistes pancreáticos, no son verdaderos quistes, no tienen cápsula. Es una colección de fluido rica en amilasa, localizado entre o adyacente al páncreas, recubierto por una pared sin epitelio, por eso es un pseudoquiste. La orientología puede ocurrir después de un traumatismo. Entonces, cuando usted ve un quiste, una imagen quística, sobre todo a nivel de la cola, después de un traumatismo, es un pseudoquiste de páncreas. O puede ocurrir después de una pancreatitis crónica, ¿verdad? El líquido extravasado, cuando se rompe, produce una reacción inflamatoria, formación de pared quística por tejido fibroso y granulación. Es un quiste ya maduro, un pseudoquiste maduro, ¿eh? Esto lo leen en la presentación, cuando revisen la presentación. Tienen que montar esta clase, ¿verdad? Todos los años sí, esta la tienen. Todos los años hay que montarla, ¿verdad? Fíjense acá, ¿verdad? A veces no vemos el quiste con el corte transversal, sino tenemos que hacer un corte sobre el vaso. Como está en la cola, está en relación con el vaso, uno lo ve muy claro. Se ve como un quiste, es un quiste. Imaginológicamente es como un quiste. Porque lo van a ver anecoico, redondeado, con reforzamiento posterior y puede tener túnel sónico lateral. La complicación del pseudoquiste es que se rompa o se infecte, ¿lo ven? ¿Ven el reforzamiento posterior aquí? ¿Cuándo sospechamos pseudoquiste? Un paciente que no le baja la amilasa, un paciente que no resuelve el episodio de pancreatitis y sigue con el dolor, persistencia del dolor en el epigastrio, aparición de una masa en el epigastrio que usted la palpa, tras una pancreatitis aguda. Entonces, dentro de las lesiones quísticas del páncreas tenemos pseudoquiste, quiste de retención en relación a pancreatitis crónica o neoplásica, y los quistes congénitos y la neoplasia quística del páncreas, propiamente dicha. Este es un pseudoquiste pancreático. Y fíjense, entonces la ecografía no es difícil, es muy fácil. Ustedes lo que tienen que saber el órgano donde está, describir. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven una lesión en el páncreas hipoecoica, ustedes van a decir lesión hipoecoica de forma tal en la cabeza del páncreas. Conclusión, tumor de cabeza de páncreas. No van a hablar de que es un insulinoma, de que es un glucagonoma. Ahora, el paciente se le está bajando el azúcar, tiene la insulina muy alta en sangre y ve una lesión hipoecoica allí, lo más probable es que sea un insulinoma, ¿verdad? Entonces uno pone en relación con probable insulinoma, debido a la clínica, no es que la ecografía es inespecífica, la imagen es inespecífica. Bueno, pseudoquiste pancreático, ¿verdad? Los tumores de los islotes, ya vamos a ver tumores sólidos. Tenemos los islotes de Langerhans, tenemos tumores funcionantes o tumores no funcionantes. ¿De acuerdo? Dentro de esos tumores tenemos potencialmente malignos los insulinomas, los gastrinomas, los glucagomas. Sin embargo, la imagen es igual. Entonces usted lo que tiene que hacer es una descriptiva. La ecografía es descriptiva. Aquí habla de ello, explica la frecuencia, es bueno que lo sepan, ¿verdad? Le dice como por lo general son hipoecoicos, que son pequeños, pero no nos interesa mucho toda esta teoría, se la dejo ahí para que se la estudien, porque la voy a preguntar en el examen, pero me interesa que la descriptiva, ¿ven? Entonces, por ejemplo, aquí tiene un insulinoma. Por la imagen yo sé que es un insulinoma, no. Lo sé porque la descripción dice que fue un insulinoma después de la biopsia, ¿verdad? Pero son tumores redondeados, hipoecoicos, o hiperecoicos, o isecoicos, ubicados, en este caso, como describiría acá. ¿Cómo hago la descripción? Estoy observando una imagen redondeada, hipoecoica, ubicada en el cístico, ¿verdad? No, en el cuerpo del páncreas. ¿Qué mide tanto por tanto? Entonces, lesión sólida del cuerpo del páncreas o tumor sólido
cuerpo del páncreas o tumor del cuerpo del páncreas. ¿Qué es grave? Que ustedes vean el páncreas o que no sepan que eso es el páncreas o que no lo vean, se les escape. ¿Por qué? Porque no hicieron el estudio apurado, porque estaban hablando con el novio o porque estaban chateando o pendiente del Facebook, ¿verdad? Eso no, exploren bien sus órganos de lado a lado, de cacho a rabo, como dice. El adenoma microquístico, ok, adenoma microquístico. Y ahí, ¿cómo va a ser el adenoma? Es una imagen quística, multiloculada, es un adenoma microquístico. Entonces, ¿cómo lo va a describir? Bueno, te lo va a describir como una lesión ocupada por múltiples imágenes anecoicas, pequeñas, con reforzamiento posterior, en relación con una lesión multiquística del páncreas, como acá, ¿ves? Entonces, yo estoy viendo acá, está en el cuerpo, o en la cabeza, o está en la cola. Aquí está la cabeza, ¿eh? Aquí está el cuello, aquí está el proceso unciforme, aquí está el cuerpo, está entre el cuerpo y la cola, ¿verdad que sí? Estoy viendo una lesión ovalada, heterogénea, ecomixta, ocupada por múltiples imágenes anecoicas en el espesor de la lesión, que determinan pequeño reforzamiento posterior, de pequeño tamaño, con diámetros entre 2 y 4 milímetros, distribuida universalmente en la lesión. Toda la lesión es eso. Conclusión: tumor de cola y cuerpo del páncreas, ecomixto, puedo decir, o microquístico. No voy a decir con adenoma microquístico, pero yo... La maligna, pues la maligna es igualita a la benigna. Lo que pasa es que a veces tiene como unas paticas, como unas proyecciones anguladas. Y usted lo va a describir. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de páncreas? El adenocarcinoma de páncreas, ¿vieron? Ese. Círculos ecográficos directos, ¿cuáles son? Un engrosamiento focal en el páncreas, o puede ser un engrosamiento totalmente difuso si lo toma completamente. El páncreas puede tener contornos irregulares, por lo general son hipoecogénicos, pero pueden ser homogéneos o heterogéneos, y pueden dilatar el wirsum si están en la cabeza. ¿De acuerdo? Aquí está, ¿ves? En el proceso uncinado, ¿ves? Lesión redonda hipoecoica. Tumor de la cabeza del páncreas, proceso uncinado. ¿Verdad? Con dilatación del wirsum. Aquí, páncreas, 2 puntos. Cabeza que mide en el anteroposterior 7 centímetros. Cuerpo 2 centímetros. Cola 3 centímetros. A nivel de la cabeza se observa imagen redondeada, hipoecoica, heterogénea, que mide 3 centímetros de diámetro. Conclusión: tumor de cabeza del páncreas. Puede ser un citoadenoma, puede ser un insulinoma. ¿Qué podría ser un insulinoma? Fíjense, aquí un tumor con dilatación del wirsum. ¿Cuánto tiene que medir esto? Tiene que ser así, 2 rayitas así como esta, 3 milímetros. ¿Ve? Y a veces el tumor está en la cabeza del páncreas, pero como en la cabeza del páncreas por detrás pasa el colédoco, llegó y lo comprimió. Y lo tiene así, pues no baja por la manguerita del colédoco, no baja la bilis, empieza a dilatarse retrogradamente. Primero se dilata el colédoco, después el hepático común y después se dilatan las vías biliares intrahepáticas, y por eso van a tener esta organización dentro del hígado, correspondiendo a dilatación de las vías biliares secundarias, como debíamos ahora en la estasis o las obstrucciones de las vías biliares, que los tumores son obstrucciones intrapancreáticas. Un tumor de cabeza pancreática es una obstrucción intrapancreática de las vías biliares. Entonces puede afectar la dinámica del wirsum, pero puede afectar la dinámica de las vías biliares. Fíjense el colédoco aquí. El colédoco en la cabeza del páncreas mide lo que está midiendo, 25 milímetros. ¿Cuál es el diámetro máximo del colédoco? 7 hasta 8 milímetros. Y esta dilatación es porque hay un tumor aquí abajo que lo está comprimiendo. ¿Entienden? Otras lesiones iguales. Se le quitó el sueño, ¿verdad? Con un poquito se le quitó. Claro, yo llego aquí, veo esto, digo, concha, esto parece una pancreatitis crónica, ¿verdad que sí? Pero es que hay un tumor obstruyendo acá el drenaje del... Otro tumor acá. A veces tenemos el tumor en el páncreas, tenemos que buscar alrededor de la aorta, porque a veces también tenemos lesiones ovaladas que son hipoecoicas o anecoicas, que son ganglios. Para terminar, lo otro que tiene que ver en páncreas es los traumatismos. ¿Qué van a ver los traumatismos? El paciente tuvo un accidente, tiene que ver, revisar el páncreas, su ecoestructura, su arquitectura, que no haya líneas o trazos lineales anecoicos o hipoecoicos,
que no haya formaciones de abultamientos, irregularidades, que puede corresponder a cúmulo de sangre, hematoma. Bueno, los tumores, hay tumores del gastrinoma, como decía, insulinoma, y los hallazgos ultrasonográficos son los mismos, ¿ves? Masa ocupante dentro de la estructura del páncreas. Hay una estructura, hay un tumor benigno, que son los cistoadenomas serosos, que son tumores de comisto, que cuando ustedes vean dentro del páncreas una lesión quística, por lo menos acá, yo hago esta descripción de esto como una lesión ecomixta formada por áreas anecoicas y septos que dividen la lesión en varias cavidades o varios lóculos. Entonces, esta es una lesión ecomixta del páncreas. Entonces, conclusión, tumor ecomisto del páncreas, cabeza, cola, cuerpo. ¿Okay? Pero por lo general, esas lesiones que son multiloculadas en páncreas son cistoadenomas serosos. ¿Ven? Miren este grandote, ¿lo ven? En la cola del páncreas. ¿Ven que es en la cola, verdad? ¿Por qué? Porque ahí está mi amiguita. ¿Cómo se llama esta? Aquí está la porta, esta es la esplénica y esta es la cabeza del páncreas. Fíjense que está en la cola. Cistoadenoma seroso. Hay otro tipo de tumores, ¿ven? Que son sólidos. Entonces lo que tiene que hacer lo descriptivo. ¿Cómo lo describe? Imagen hipoecoica en el cuerpo, imagen hipoecoica en la cola, lesión ecomixta. Porque fíjense, esta lesión que ustedes ven aquí puede ser un tumor primario de páncreas, pero puede ser una metástasis. Pero lo que tienen que hacer es descriptivo, ubicarlo, hacer la descripción. Los linfomas también pueden presentarse como áreas, como lo ven acá. Aquí está la amiguita, ¿cómo se llama esta? Y esta es la vértebra. Ella es muy importante. Fíjense que hay imágenes como redondeadas, a manera como de ganglio, dentro del parénquima pancreático. Los linfomas pueden presentarse difusos o focales. Cuando ocurre el linfoma, si usted busca al lado de la aorta, ve estas tumoraciones, ¿la ve? Que son adenopatías. ¿Lo ve? Aquí hay el páncreas, esta es nuestra amiguita, este es un corte transversal, ¿lo ven? ¿Qué parte del páncreas es esta? ¿Y esta? Entonces está en el cuerpo, en el cuello y en el cuerpo. Lesiones redondas, múltiples en el espesor del parénquima. Otro tipo de tumores aquí en la cabeza. El virsum dilatado, otro tumor pancreático, en este caso hiperecoico. Bueno, podemos conseguir muchas lesiones. Y el trauma, como les decía, el trauma puede ser contusivo, contusión, laceración, penetrante, proyectiles. Puede ser por contusión, laceración, fractura, maceración y hematoma. ¿Cuándo se macera el páncreas? El traumatismo es muy fuerte y lo necrosa. Y hay varios grados. El grado 1, cuando no hay, va desde un grado 1, cuando no implica, y un grado 2, cuando no implica alteración del conducto del virsum. O sea, lo que determina gravedad es cuando se lesiona el virsum. Porque el páncreas va a empezar a drenar y va a producir una pancreatitis. ¿Ok? Hasta la laceración tipo 5, cuando hay un traumatismo masivo en la cabeza del páncreas, que es un estallido del páncreas. Entonces, los distintos grados hasta esto, fíjense esta sección completa que es el grado 5. Leve, cuando solamente la más leve es la contusión, donde no hay sección. Y las parciales van aumentando a medida que es parcial, llega hasta la mitad, hasta que lo secciona completa, que es el grado 5. ¿De acuerdo? Entonces uno lo describe, falta de continuidad del contorno, visualiza las partes y alteraciones del parénquima como hematomas que pueden presentarse como lesiones focales anecoicas o hipoecoicas. Bueno, terminamos esto.